Buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 20 de julio del 2023. Aquí estamos como todos los días al lado del cañón para compartir con ustedes las principales informaciones, noticias, acontecimientos a nivel nacional e internacional, porque hay que estar informado y al tanto y además a veces hacer un poquito de conciencia y de educación. Tratamos de mezclarlo todo. Bien, el presidente retornó de su periplo allá, de su viaje en la CELAC. Ya hemos conversado sobre eso, no vamos a repetirnos. Entonces, aquí localmente, lo más relevante es, bueno, ayer el Fuerza del Pueblo le hizo un señalamiento al Banco Central y a las autoridades de finanzas con relación al adelanto de los 25.000 millones que había dado la banca, y el Banco Central responde hoy en una nota, en un espacio, eso lo vamos a conocer en unos instantes. Yo comentaba sobre el hecho de la declaración, el anuncio sorpresivo que había dicho, como soltado así, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, mi amigo Jochi, pero lo veía, lo enfocaba desde otro punto de vista, y la Fuerza del Pueblo ayer dio una rueda de prensa y lo enfocó desde otro lado. Yo ahorita comentaré sobre eso. Aparte de eso, se pospuso el asunto de la ley de dominio. Eso es complicado porque es que los bienes incautados sin haberte juzgado, como se dice, sin la sentencia de la cosa definitiva, irrevocablemente juzgada, qué sé yo, una persona te pueden incautar tus bienes y entonces disponer de ellos sin tú ser culpable. Pudiera ser que el juicio salga favorable a tu causa y tú salgas absuelto. Entonces, hay unas cosas delicadas ahí, no queremos entrar en eso, pero de esos congresos de nosotros, de esas cosas que salen ahí, siempre aparecen de todo. Ustedes vieron ahí la ley esta de la Cámara de Cuentas, de que una ente extranjero tiene que revisar locuras que son, que uno dice, pero ¿y de dónde? Es que se pasan a veces de creatividad, de locuras, de inventos. ¿Quién decía que a este gobierno le faltan canas? No a este, en ocasiones decían, es una metáfora de decir que faltan personas con experiencia. En Estados Unidos, un legislador tiene detrás un staff que le asiste y le revisa y discute con los staff de los otros legisladores y se ponen de acuerdo. Y si yo soy de este pueblo y si mi pueblo se produce batata, mis constituyentes son productores de batata, yo no permito que en el Congreso se pase nada que afecte a mis constituyentes que producen batata. Yo me debo a ellos. Entonces, el otro de por allá, de que produce China y produce chips y armas y lo que sea, cuando quiere pasar algo, tiene que venir a hablar conmigo y ver los intereses y cuánto hay para mi zona y cómo se tiene. Entonces se negocia y de eso se trata la política. Pero aquí lo que hacen es un paquete de locura y se convierten en sellos homígrafos de lo que manda el Ejecutivo, generalmente. Entonces, cuando usted dice de lo que manda el Ejecutivo, ¿qué es lo que manda el Ejecutivo? Porque aquí las cosas se dicen así, pero vamos a desenvolver este asunto. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el presidente, manda una cosa que viene del INDRI para decir algo, o de obras públicas, para decir cualquier cosa, que la revisan las personas de obras públicas, o del INDRI, o de la institución que sea, y dicen, entonces le dan la aquiescencia, se la envían y el presidente la tramita, un préstamo, lo que sea, o una ley que analizó el jurídico. Pero eso no significa que ustedes allá no tengan derecho a añadir, a sugerir, a suprimir, a oponerse. Porque ustedes lo que están haciendo es un sello gomígrafo, no del Ejecutivo, sino del ente que preparó eso. A lo mejor son más brutos
Eso no es el término, pero vamos a decirlo así para que se entienda. A lo mejor esos son más brutos que usted. ¿Se da cuenta? Y siempre hay un refrán que dice que 4 ojos ven más que 2. Entonces ellos lo que tienen que hacer su trabajo. Por lo pronto se puso ahí en hold, se reunieron creo que Pacheco y Jenny Berenice, y eso con la ley de dominio. La otra información importante es, pues por lo menos importante para fines de noticia, que se dio el asesinato el caso del señor que había sido de la DNCD, el general que mató al joven ese en la noche aquí en los hot dogs, y los jueces ayer sumaron lo que cada uno ponía y el promedio le dio 12 años de prisión. Aquí no tenemos código penal y como le dijo el del CODU en estos días, si hubiera sido un fideicomiso o un préstamo ya lo hubieran aprobado. Míralo ahí. Aquí lo máximo es 30 años. La familia dice que va a apelar. Yo no me meto en eso porque hay unas cosas que si es asesinato, que si es homicidio, yo de eso no sé, pero tampoco me importa eso para estar hablando de eso. Pero a uno le parece como que es algo que matan a una persona y 12 años, usted sabe cómo son aquí las cosas, 12 años a 6 años sale el otro muerto y este en la calle. Así, sin entrar en detalle, yo no sé ni si qué pasó, que si él lo agredió, que si le entró a galleta, que se le dio patada, pero uno vio los videos, que si se aceptaron los videos, todas esas cosas que se dan en los juicios y entre abogados te veas. Bueno, señores, veamos entonces qué tenemos en nuestra prensa, en las primeras planas. Vamos a ver. Identifican manatíes mediante fotografías. Los manatíes son nuestros, hay que protegerlos, son muchachos buenos. Vamos a ver, Donald Guerrero contrató a un lobista para enfrentar la acusación del caso Calamar. El exministro de Hacienda busca sembrar dudas en Estados Unidos. Pero este periódico está del carajo. Se trata de un exlegislador republicano que ya ha movido sus fichas. Yo lo que decía era que movido fichas, que yo hablaba del ajedrez ayer. Si tú juegas con la blanca y el otro juega con la negra, y tú lo vas a llevar al cadalso, a fusilarlo, a colgarlo, y el otro tiene derecho a defenderse. Y el otro se va a defender con las armas que tenga. No hay que rasgarse las vestiduras, hay que dejar que las cosas surjan. Si él tiene la posibilidad, si él es ciudadano americano y contrató esa firma de lobistas, bueno, malo el que no puede defender. Diputados PAVI que posponen ley de extinción de dominio. Su vigencia no será este año y se hará a partir del 24 por deseo de los legisladores, pero debieran corregir las cosas ahí que no son como que muy claras. 12 años a Alburquerque Compré se llama, por la muerte de Manuel Taveras Duncan. Antonio Almonte, mi amigo el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía, preocupado por déficit de energía. Estos periódicos, esto no es así, por el déficit financiero. Ahorita vamos a conocer la noticia, ellos cogen las cosas, no las digieren, no las procesan. Y si él lo dijo, también no es así. Recurren ante la Dirección General de Compras Públicas, Compras y Contrataciones, la compra de pasaportes. Ustedes saben que el presidente en estos días decretó un decreto de seguridad nacional, los pasaportes electrónicos, y se dice que se le dio a una compañía que de unos haitianos. O sea, que hay cosas oscuras que no se quiere que se sepan, y hay otras claras que tienen más aristas que un puerco espín, más espinas. Entonces, ese se había llamado antes, que había sido el de las libretas, que el propio presidente dijo que hubo inobservancia, falta de planificación, bueno, en el caso de los pasaportes, y obviamente, por eso tenemos que tú pides un pasaporte y te dicen, venga en 6 meses. Así que si usted tiene que visitar a alguien por allá y se le venció el pasaporte, usted dígale, mire, yo voy el año que viene. Recurren ante la Dirección General de Compras la compra de pasaportes. El adjudicado proceso para la adquisición de libretas ha estado matizado por críticas de políticos, una asociación anticorrupción y oposiciones de 2 empresas oferentes que no ganaron ninguno de los lotes. Y hay una compañía, creo que de Canadá, de Francia, creo que la embajada de Francia hizo unas objeciones. Entonces yo decía cuando salió aquella noticia, digo, esto es
oscureciendo el panorama de una nación y de unos esfuerzos que hay ejecutivos y hay personas del sector privado, otros del sector público, que hacen, y otros independientes, cualesquiera que seamos, que hacen esfuerzos para que la República Dominicana sea un destino atractivo de las inversiones, que los riesgos que se perciban sean mínimos, porque a mayor riesgo, a veces les he hablado acá de la relación de la curva eficiente de la inversión, de la eficiencia marginal de la inversión, que a mayor riesgo hay mayor retorno. O sea, si yo voy a tener mayor riesgo, necesito que el retorno sea mayor, ¿correcto? Si el riesgo es menor, el riesgo percibido, el riesgo soberano de República Dominicana, riesgo comercial, riesgo institucional, riesgo, ¿verdad?, riesgo cambiario, todo ese tipo de cosas, uno las pone en un paquete y dice, bueno, para yo invertir ahí, tengo que ganar por lo menos 20%. Ok. Pero ese es un país que tiene cosas normal. Pero en este otro país todo es complicado y me piden cuarto por abajo y las leyes no se cumplen y no hay seguridad jurídica y qué sé yo cuánto. Y yo digo, para yo invertir aquí, tengo que tener una rentabilidad de 35. Y esa rentabilidad de 35, ¿de dónde sale? Del bien y servicio que voy a vender. Entonces la población se perjudica porque va a recibir un bien y servicio inflado, sobrecargado con unos costos de riesgos por la relación institucional que van al producto final. Paga más caro. Entonces, míralo ahí está el lío con los pasaportes y el mismo gobierno. Entonces, todo eso daña el clima de inversiones en la República Dominicana. La Junta Central Electoral usará datos del censo de 2010 en elecciones del 24. Señores, nos gastamos 3.000 millones en un censo mamotrético que empezó con preguntas pro-haitianas de una tipa que pusieron ahí también proveniente de los organismos internacionales para que lo hiciera así. ¿Se acuerdan? Lo criticamos. Hubo problemas con la licitación de las tarjetas, de las tablets y las cosas. Después, todavía no se sabe en qué ha quedado. Yo creo que en el Ejido y en el Bollo de Bartola, por ahí todavía están encuestando. Y a la gente no le han pagado. No se asombre usted que la Junta diga que va a usar los datos de las elecciones del 10. Los datos del censo del 10, porque el de ahora no sirve para nada ni ha salido. Y tú me dices, pero que fue reciente. Bueno. La decisión será oficializada mediante una resolución del Pleno. Murió el señor Bello Andino, esa es también noticia, fue un asistente del presidente Balaguer. Dice el jefe que le echaron 12 años, que él pide perdón ahora por la muerte. Bueno. Salud confirma casos más de cólera en Barahona, por allá por Enriquillo. Franjul, el director del Listín Diario, expone en la CIP. Ok, excelente. Un abrazo a mi Miguel Franjul, mi amigo. Y el Caribe trae en su primera plana, Banco Central explica el uso dado a los 58.741 millones en respuesta a la combinación que le combinó ayer la Fuerza del Pueblo, su equipo de economistas. Ahorita vamos a entrar en eso. Explica los 58.741 millones, dónde fueron el uso dado. Y eso se había dicho anteriormente. Yo sé que aquí se dijo. ¿Acuerda cuando se desaparecieron los 60.000 millones de la facilidad de liquidez rápida? Facilidad de liquidez rápida, que se llama así. El banco volvió y dio 25.000 y explicó dónde habían ido, cómo había sido, porque hubo muchas quejas, y hubo muchos gritos de muchos sectores, y obviamente, pero nada, ahorita entramos con más detalle en eso. El calor extremo sofoca al mundo, no hay duda, señores. Los estrategas detrás de la campaña de Leonel. Leonel es el estratega. Defensa. Perito confirmó a Jean Alain no se enriqueció. ¡Huepa! Alega que las compañías del ex procurador no recibieron ni movilizaron o manejaron valores vinculados con ilícito. Bueno. Ley extensión de dominio no entrará en vigor este mes y corte condena a los 12 años. Estamos repitiendo ya lo que está en los otros periódicos. Bueno, entonces vamos a
señalar que había una comisión designada por el presidente para visitar en Washington y hablar sobre el tema haitiano, y se reunieron con congresistas. Ahí hay congresistas, vi que está Juan Daniel Balcácer, se reunieron con, bueno, obviamente Adriano Espaillat, el nuestro allá en Nueva York, Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar, que los otros días nos defendió bastante bien y combinó a Blinken, el secretario de Estado, porque ustedes pusieron a República Dominicana en tal cosa y tal cosa. El demócrata Bill Pascrell, y en esa comisión estuvo Pelegrín Castillo y Marisa López. ¿Y qué busca Marisa López, la del PAL? Fueron los partidos aliados que fueron entonces ahí, pero Pelegrín todavía no es aliado del gobierno. Pero bueno, Pelegrín es una persona que siempre ha mantenido una posición sobre Haití muy clara, entonces eso está bien. Y le dicen, y dice la prensa que la comisión le dijo a los congresistas que no existe ni habrá nunca una solución de República Dominicana para la crisis de Haití. Entonces se reafirmó la doctrina de la política exterior dominicana de que no existe ni habrá nunca una solución dominicana al problema haitiano. Eso está muy bien, esa comisión está bien, que se hagan esos esfuerzos y se hagan esos periplos y se use toda el potencial que pueden tener ciudadanos dominicanos en el exterior para hacer que ese mensaje llegue a muchos otros lugares. Pero y el discurso del presidente es muy bueno y es reiterativo, y lo ha hecho en cada cumbre, en cada evento, en cada oportunidad, y yo lo he aplaudido y lo apoyo y lo he apoyado. El discurso del presidente es adecuado en ese tenor. Lo que sí le he dicho es que el discurso tiene que acompañarse con acciones concretas, enrocarnos, como yo digo, trazar esa raya de pizarro que me señalaba un amigo ayer, que es la raya de Abinader, que fue un editorial que hizo nuestro amigo Miguel Franjur en el Listín Diario, que básicamente lo que nosotros también hemos dicho, que se mande una clara señal para que la comunidad internacional deje de estar soplando y royendo por debajo, como los ratones, metiéndonos cosas raras por ahí a cada rato para ver cómo si nosotros trastabillamos, si nos patina el cloche, y aquí el que pestaña pierde, vamos a perder el país. 35% han subido las parturientas, según dijo el ministro de Salud. El 25, el 26% del presupuesto se lo están consumiendo las haitianas. ¿Vamos a seguir en eso? Entonces, significa eso que si antes era de 15, 20%, 23% las parturientas que venían, y ahora en la actualidad, en estos 5 meses, estamos en 35%, significa tan simple y sencillamente como eso, como que por los resultados os hablaré, que ha fracasado la política de detención en la frontera, porque están vendiendo más que lo que venían antes. ¿Qué política estamos haciendo? Ninguna. ¿Qué detención estamos haciendo en la frontera? Ninguna. Obviamente. Entonces, a ese discurso hay que acompañarlo con acciones concretas. Y es que el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo, señores. Mira lo que acaba de decir el alcalde Adams de Nueva York. Los migrantes que le han llegado en esta semana nada más 2.500. Son 154.000 para los que tienen capacidad de recibir Nueva York, y tiene 90.000 personas. 90.000 personas que le han llegado ahí, y le dieron 60 días para que busquen dónde meterse. Ya la ciudad no puede con ellos, para que busquen una vivienda alternativa, porque se le están buscando hasta hoteles, haciéndole carpas y ese tipo de cosas para ubicarlo, porque entonces DeSantis se lo está mandando de allá de la Florida, el de Texas se lo está mandando para acá arriba, para Chicago y para las ciudades santuarios, como se llaman. Es que es muy bonito el discurso, pero cuando tú ves la realidad, tú viste cómo estaba El Paso, Texas, lleno de los migrantes. Ahí las caravanas, ahí que en las caravanas ahora andaban haitianos y africanos, imagínese usted. Entonces, ahí está. La semana pasada, más de 2.800 inmigrantes llegaron a los albergues que provee la ciudad. Y es que a quién que le da, a quién que le den que no coja. ¿A quién le amarga el dulce? Estados Unidos, Nueva York, queriendo incitar al turismo no de altos ingresos, que la gente pueda ir, hospedarse en hoteles, gastar su chelito, conocer, ver, ¿verdad?
ahora se encuentra con esta situación. 60 días tienen para comenzar, y si no consiguen, empezar un nuevo proceso para ponerse en fila para solicitar que los acojan. O sea, eso es lo que le digo. Todo el mundo grita que no es fácil. Un barco para meter, creo que en el Reino Unido, ahí es que lo van a meter, una cárcel en el mar. Pero usted dice, ay, que es inhumano, que es aquí, dice, pero bueno, ¿y yo y mi sociedad? Gente con otra cultura que llegan y te arman uno de esos, mira cómo estaba Francia los otros días. Y esos son franceses, que no se sienten franceses, que viven en Francia, pero no se sienten franceses. Ahí hay un problema ya de otra índole. Imagínense ustedes si se sigue complicando con afluencias insoportables, insostenibles, como las que se generan cuando hay esos problemas en otros lugares. Entonces, cada cual tiene que defender su casa. Y es simple y sencillo. Entonces, eso es lo que yo digo, lo que decía el listín. Tenemos que trazar una raya de pizarro, que dejemos claro a la comunidad internacional, con nosotros no cuenten. Y dejen el jueguito ese. Pero nosotros tenemos que mandar señales claras y contundentes, inequívocas. Pero si vamos a estar dejando pasar por los haitianos en manada, pasan por ahí el negocio de los militares cogiendo cuartos, y hasta que no pongamos una corte marcial y fusilemos 4, y a los civiles que lo hagan 20 años, pero no sacamos ni siquiera el Código Penal, y el canciller de nosotros y Antoliano lo que mandan es una ley de trata ahí mamotreta para favorecer a los haitianos, para favorecer a los organismos internacionales. Entonces uno dice, el discurso no se acompaña con acciones concretas por alguna razón. No sé, no creo, no quiero llegar hasta eso. Pero siempre hay otras cosas que uno tiene que levantar, hacer el alboroto, porque las cosas son así. Entonces, bueno, pero bien, es muy bueno el discurso y perfecto. Ahora eso hay que acompañarlo con acciones concretas. Lo he dicho y lo ratifico y lo reitero. Esa es la verdad. Entonces, miren, ayer yo hablaba sobre el tema de que dio a conocer la información Jochi Vicente de que la banca había avanzado 25 mil millones de pesos de pago de impuestos. Yo decía, bueno, a mí me cobran anticipos, y cuando los gobiernos hay un descalce, digo, eso no le veo nada de extraño, porque eso, dice él, se había hecho en otras ocasiones. Y yo decía, sí, es verdad. Ahora, estamos cogiendo préstamos por un tubo. En estos días él estaba alardeando, el ministro de Hacienda me refiero, mi amigo Jochi, él estaba alardeando de que la deuda era sostenible, que el Fondo Monetario A, que el Fondo Monetario B, que allí, que aquí, que estamos perfectos, que estamos manejando. Y digo, no, espérate, no me vengas con esa velocidad. Aquí el saldo de la deuda ha aumentado, que no es un problema, que no hay que preocuparse, que lo que hay que ocuparse. Digo, este cliché, no me venga con esa bobería a mí. Bueno, y le respondíamos, la CRES le ha respondido, ¿no? Aquí ha subido el servicio, y yo le hacía los cálculos de cómo incrementó los pagos de intereses por ese mismo endeudamiento. Digo, entonces, de un día para otro, aparte del endeudamiento, es como si nadie, como el que no quiere la cosa, nos anuncia que 25 mil millones de adelanto al gobierno. Yo digo, pero el Banco Central acaba de inyectar 119 mil millones a la economía. No sabíamos que el gobierno, yo hablaba que los papás le ponen la mano en la cabeza para ver cómo está la temperatura. Digo, pero no sabíamos que el gobierno tenía fiebre, que estaba escaso de dinero. Sí, en las aduanas se recauda más. Sí, cuando los precios de los hidrocarburos suben, tú tienes más ad valorem. Sí, DGI informa que ha recaudado, que ha sobrepasado las proyecciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo decía, pues explícame, porque no entendí. Teníamos fiebre y no lo sabíamos. Básicamente por ahí fue que yo me enfoqué. Pero la Fuerza del Pueblo ayer, Toribio y los economistas de la Fuerza del Pueblo hicieron una rueda de prensa y pidieron explicación convincente de cómo fueron distribuidos los recursos económicos del encaje legal. Los 119 mil millones, los 60, los 25, los 34 mil del encaje legal y los de facilidad rápida. Ellos dicen que se sabe que esas medidas fueron para hacer dinamizar la economía, pero dicen que la mayoría de los empresarios
de todas las escalas aún no habían recibido ningún préstamo. Y solicitan que expliquen cómo desaparecieron esos 60,000 en tan solo 2 semanas. Entonces ellos dicen que una parte de esos fondos se utilizó para financiar al gobierno. Para financiar al gobierno, no para apoyar las pequeñas y medianas empresas, lo cual es grave. En realidad no un préstamo, ese dinero era para préstamo. Un adelanto de impuestos no es un préstamo. El mecanismo utilizado fue un adelanto de impuestos por parte del sector financiero, eso no puede ser un préstamo. Básicamente un préstamo que los contribuyentes hacen al gobierno. A mí no me da que eso sea un préstamo, pero bueno, dice que fue informado el Congreso sobre esta operación, se ha traspasado la carga de este préstamo a futuro gobierno, etcétera, etcétera. Y dicen que el Banco Central aclare la triangulación que se hizo. Yo te libero esos fondos, se los doy a los bancos y el banco se lo presta al gobierno, una porción. Pero no necesariamente es eso, porque un adelanto de impuestos no es un préstamo. Debe ser aclarado, pidieron que fuera aclarada, entonces hoy les responde el Banco Central en un comunicado, dice, responde a Fuerza del Pueblo y explica cómo fueron utilizados los recursos. El banco dice que los recursos al 18 de julio, o sea, ayer, antier, se desembolsaron 58.741 millones canalizados mediante 6.825 préstamos. 6.825 préstamos, 28.000 millones al comercio, 9.600 millones a las pymes, para consumo de hogar 5.976 millones, construcción 5.680, manufactura 5.200, hipotecario 1.000 millones de pesos. O sea, fundamentalmente al comercio fue transferido 28.000, un 48% de esos fondos. Y de los fondos de liquidez que ascendían a 30.000 millones, fueron 26.000 para los sectores productivos, un 88%. Para la MIPYME un 10%. Y mediante lo del rescate legal, de los 34, dice el Banco Central que quedan 28. 15.000 millones a los sectores productivos, 6.200, un 54% de lo del encaje legal, y a las MIPYMES se le otorgaron 6.000 millones, un 23%. Dice, la MIPYME ha sido el segundo sector más favorecido con 1.832 préstamos y un monto desembolsado de 9.662 millones. 9.662 millones han ido de los 58.000, fueron a las medianas, pequeñas y medianas, micro y pequeñas empresas. Y fueron canalizados mediante 6.825 préstamos. Yo pienso que yo lo enfocaba por el lado de que porque el gobierno necesitaba ese dinero, no sabíamos que estaba, porque una de las cosas que hemos oído decir al presidente es que cuando se administra bien el dinero sobra. Lo hemos oído, qué bien, suena bonito. Entonces yo lo enfoqué por ahí. El banco, yo no entiendo que sea préstamo, un adelanto de anticipo. La triangulación, el banco dice, no, ese dinero se ha usado así, así, así. Ya ese es un problema que estaba detallado anteriormente, cómo había sido, digamos, los desgloses. Hay 6.000, qué sé yo, cuántos préstamos, hay 9.000 y tantos millones para las MIPYMES, y lo otro se fue para entre el comercio, manufactura, y está ahí el desglose. Yo pienso que el banco no le dio respuesta a lo de la triangulación, de si era préstamo o no al gobierno, porque en realidad no es préstamo al gobierno. Un adelanto de anticipo es de los beneficios que pudiera tener el sector financiero mediante la generación de ganancia de esos préstamos. Eso sí. Si esos préstamos, si ese dinero, esos 119.000 millones, me los prestaron a una buena tasa, y yo los presto, pero también la tasa estaba controlada, había 9%. Bien, ahí está la posición de la Fuerza del Pueblo, está la explicación del Banco Central, y está lo que yo había planteado en el día de ayer. Yo sigo en mi esquema, para mí no es un préstamo, para mí ese adelanto de anticipo es algo típico. Lo que yo lo veo es que el gobierno
no había dicho que tenía fiebre. Y parece que tenía fiebre y hubo que darle un baño a las 4 de la mañana para que no le subiera. Hacemos una pausa, estamos en Economía y Mercado.